Vamos a estar predicando entonces la palabra del Señor. Cerrá tus ojos ahí donde estás y le decimos: Señor, prepara mi corazón. Te doy gracias por el alimento que preparaste desde la eternidad para soltar sobre mi vida hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El título de la palabra es... A los de la mañana no les gustó mucho porque le decía que le pregunté al de al lado: ¿de qué te disfrazaste? Preguntale al que está al lado. No le pregunté porque van a terminar los tiros. Pero la verdad es que hoy me puse a hablar de moda. Empecé a hablar de los pantalones Oxford y empecé a hablar de cuándo. Y terminamos criticando, ¿no? Porque los de la mañana son... Y terminamos criticando. Entonces hablaba, porque antes comprar un jean, yo me acuerdo mi mamá se sonrojaba si yo tenía el pantalón roto. Y ahora cuando más echo percha, mejor, ¿no? Más luce. A veces las vidrieras, uno ve una percha y unas hilachas que cuelgan. Y todo diciendo, ¡guau! Cuando pueda comprármelo. Pero bueno, más allá de eso, también hay disfraces. Los de la mañana, cuando eran más chiquitos, iban al corso. Y se disfrazaban. Todos con los ojos cerrados, levante la mano rapidito. ¿Quién se disfrazó alguna vez? Están todos espiando, ¿eh? No, está bien. Bueno, está bien, no vamos a hablar de eso. Pero la idea es que uno, no vamos a ser críticos si disfrazarse está mal o bien, no es el tema. Pero hay algunos disfraces que por ahí no son los mejores. Y la idea es que a través de lo que vamos a estar hablando, hay un disfraz que es pésimo y es el disfraz de la desobediencia. Y la idea es que hoy podamos meditar juntos en esa posibilidad y alejarnos de ella, entendiendo la necesidad que tenemos de estar alineados, en orden y, por supuesto, en comunión con nuestro Señor. Con nuestro Señor. Todos hemos decidido y hemos esperado que vamos a cumplir la palabra y todos queremos ser guiados por el Espíritu Santo. Guiados por el Espíritu Santo. No sé cuántos manejaron con GPS o cuántos recibieron la guía de GPS, pero cuando uno va manejando y el GPS dice doblás a la derecha en 100 metros y vos no doblás, empieza un proceso de recalcular, ¿no? Y a veces el Espíritu Santo con nosotros se la pasa recalculando porque nosotros no somos capaces de ser obedientes. Decimos, quiero escuchar tu voz, quiero tu presencia, quiero tu guía, pero yo hago... Ministrarlo al que está al lado, decirle, no seáis así. Así que la idea es que podamos meditar en cuánto de obedientes. Yo sé que Dios ha preparado esta reunión para que nadie se sienta mal y justo hoy están todos los obedientes en el nombre de Jesús. Y chamuller. Así que Deuteronomio 5, versículo 32 dice: mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado, que es entonces un mandamiento. Mirad, ¿cuántos de nosotros usamos parte del día para mirar cómo andamos? Para mirar si estamos andando de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros cambiamos la actitud cuando estamos frente al hermano? Cuando estamos frente a la iglesia, cuando estamos frente a una determinada situación. La idea es que seamos auténticos y que estemos todo el tiempo mirando cómo vamos a hacer. Mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios ha mandado. Todo el que hace como Dios manda llega al lugar de la promesa. Llega al lugar de la promesa. Entonces nos enseña la palabra: no os apartéis ni a diestra ni a siniestra. Quiere decir el Señor en este texto que no hay excusas. Algunos pueden decir, todos se van a la derecha y se van a un costado. Yo que me fui a la izquierda. Tenés que estar centrado, alineado en lo que es la voluntad de Dios. Y eso es estar atento. Cuando la palabra comienza diciendo mirad, lo que está diciendo es servite de los sentidos para ver cómo estás yendo. Está aún sacándolo de lo espiritual o incluyéndolo en lo espiritual a esa
oportunidad que tenemos de verificar cómo estamos yendo, cómo estamos avanzando. No apartéis a diestra ni siniestra. Y luego versículo 33 dice, andad en todo camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. ¿En qué camino tengo que andar? En el camino, los de la mañana contestaban más rápido. En el camino que Dios nos ha mandado. Decirle al que está al lado, en el camino que Dios nos ha mandado. Ahora volver a decir hasta que repita él también, en el camino que Dios nos ha mandado. Ahora que estamos entendiendo lo que el Señor quiere, lo que Dios quiere es que yo sea obediente, que yo le diga, Señor, guíame, aconsejame, Señor, ayúdame, dame fuerza para andar en el camino que vos me mandaste. Y el Señor simplemente declara en este contexto para que podamos avanzar, para que podamos llegar con vida. Dice, para que viváis y os vaya bien. ¿Cuántos quieren que le vaya bien? Aleluya. Para que te vaya bien, tenés que obedecer al Señor. Y entonces dice, para que os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer, para que puedas disfrutar por mucho tiempo lo que Dios ha prometido. Ahora, todos los que estamos acá tenemos el deseo de ser obedientes. Todos los que estamos acá, alguna vez nos hemos equivocado. Todos los que estamos acá pecamos alguna vez. Todos los que estamos acá alguna vez desobedecimos. ¿Qué desobediencia? Algunos de los que estamos acá en algún momento le hemos dicho al Señor, Señor, sé mi brújula, dirigime, mostrame, es hacia allá que tengo que ir. Gracias, Señor. Algunos de nosotros le decimos al Señor, ¿qué es lo mejor para mi vida? Algunos hasta oran pretendiendo que Dios seleccione quién va a conformar su pareja, quién va a estar junto a él. Y mostrámela. Cuando se la muestra, dice, pero yo no quiero. Ministrarlo al de atrás y decir, ¿para qué preguntás? Así que la idea es que vayamos delante del Señor dispuestos a obedecerle. Mire, Segunda de Crónicas, versículo 35, vamos a leer, cuenta la historia y vamos a leer algunos versículos del principio, nada más para entrar en tema, para poder hablar de Josías. Josías, un grosso. Josías, un rey que comenzó a reinar siendo niño. Un rey que fue aconsejado, guiado y se llenó de sabiduría y fue visitado por el temor de Dios y vio que el pueblo estaba alejado. Josías fue alguien que tuvo la intención de llevar al pueblo a tener una vida espiritual, a tener el deseo de estar relacionado a través del culto, la forma, a través de todo lo que Dios había preparado para llevar adelante a través del sacerdocio. Él fue el que restauró la manera de darle culto, la manera de adorar, puso a todos los cantores, estableció otra vez ese momento de gloria. Él hizo las cosas muy bien, favoreció, bendijo, fue muy amado, muy querido, hizo todo bien. Pero parecería que estamos acostumbrados a escuchar la historia de aquel que siempre hace las cosas mal. Y es fácil condenarlo y es fácil golpearlo. Pero también aquellos que la venimos haciendo bien. Quizás toda la vida, quizás desde que llegamos a Cristo, quizás desde que estuvimos enfermos, quizás desde que la pasamos muy mal en la familia, pero en algún momento tomamos la decisión de hacer las cosas correctamente. Y en medio de esta carrera, haciendo las cosas bien, debemos guardarnos de no errar. El enemigo tiene la intención de llevarte al error. El enemigo va a querer tentarte con aquello que te tentó desde siempre y como ya no lo logra, no es tan creativo como algunos piensan, sino que es repetitivo y busca por otro lado y llega el momento en que podés ser seducido, atraído, enredado, llevado a desobedecer a Dios. Y desobedeciendo a Dios, dejes de estar bajo su protección y su cuidado. Y dejando de estar bajo la protección y el cuidado, termines errante y hasta en contra de tu propia vida. Segunda de Crónicas 35, versículo 1.
comienza diciendo, Josías celebró la Pascua, algo que se había dejado de hacer por años en Jerusalén, y sacrificaron la Pascua a los 14 días del mes primero. Cuando nosotros entramos en detalle, se habla de una matanza gigantesca de animales, de alimento para todo el pueblo, un momento de fiesta, un momento tremendo, aún de sus propios bueyes ha puesto. Hizo cosas hermosas en favor de los suyos, era alguien popular, querido, amado. Dice, puso también a los sacerdotes en sus oficios y los confirmó en el ministerio de la casa de Jehová. Ahora, salteando algunos versículos, llegamos al versículo 18 y entonces dice, nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta. Ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Josías con los sacerdotes y los levitas y todo Judá e Israel, los que se hallaron allí juntamente con los moradores de Jerusalén. Parecería que todos los datos nos están mostrando a alguien que vela por la unidad, que incorpora, que añade, que suma, que hace fuerte a través de la unidad, que permite que Dios ministre, que permite que Dios sea ministrado, que permite que la gloria se manifieste. Ahora, en medio de todo esto, hay una situación. Llegó a la mayoría de edad y desde que comenzó el sistema de la reconstrucción, el rearmado del sistema dentro del templo, pasaron algunos años. Algunos historiadores dicen que pasaron 7, 8 años hasta que llega este momento. Había 7, 8 años de bonanza, 7, 8 años de hacer las cosas bien. Algunos dicen 5, pero la idea es que ahora todo se estaba haciendo bien. Todo se hacía para la gloria de Dios. Era verdaderamente la representación del pueblo de Dios. Y en medio de esto hay un suceso. Y lo que va a pasar desde el versículo 20 en adelante es algo que tranquilamente nos podría pasar a cualquiera de nosotros. Y la idea es que podamos estar velando para que esto no esté sucediendo en ninguna de nuestras vidas. 35:20 dice, después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey, decirle al que está al lado, pintó Necao. Apareció Necao. Entonces dice, y Necao, rey de Egipto, y subió para hacer guerra en Carquemis junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Versículo 21, Necao le envió mensajeros diciendo, ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla y no atendió las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megido, que es el lugar donde Apocalipsis sitúa la batalla de Armagedón. 23 dice, los flecheros tiraron contra el rey Josías, entonces dijo el rey a sus siervos, quitadme de aquí porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro, lo pusieron en el segundo carro que tenía y lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Lo sepultaron en los sepulcros de su padre, y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Jeremías endechó, endechar es cantar canciones bajo sensibilidad, tristes, de quebranto, en memoria, en recuerdo de una situación o de una persona luego de fallecida. En memoria de Josías, todos los cantores y cantoras recitaban estas lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y las tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en el libro de los lamentos.
los demás hechos de Josías y sus obras piadosas conforme a lo que está escrito en la ley de Jehová y sus hechos primeros y postreros, aquí están escritos en el libro de Reyes de Israel y de Judá. El Señor lo levantó, lo usó, lo sostuvo y llegó un momento donde simplemente se distrajo. Apareció alguien que puede ser alguien que aparezca en tu vida y simplemente te involucras hasta meterte en problemas. Apareció alguien que claramente avisa que no vino contra él, que no es contra él, pero sin embargo, lo que estaba sucediendo era que él se sentía bajo amenaza. Sentía la necesidad. Algunos historiadores bíblicos piensan que era la manera en que tenía que actuar, que fue correcto y que aún eso estaba bien. Pero otra línea determina que esa actitud no era la que Dios estaba esperando de él. Dios lo había consagrado y lo había preparado para que sea ese rey que brillaba, que levantaba al pueblo, que reenfocaba a un pueblo que se había ligado con el paganismo, que se había abierto a otros dioses, a centrarse en una relación poderosa con el Señor, a permitir que la gloria descienda, que ocurran cosas tremendas y que haya bienestar, prosperidad, gracia y que haya por sobre todas las cosas gozo en el pueblo de Dios. Sin embargo, apareció Necao y Josías se desenfocó. Podríamos decir, analizando el texto que leíamos desde el versículo 20 en adelante, Josías le hizo bien. Decirle que está al lado, Josías le hizo bien. Podría ser un modelo para nosotros, alguien que esperó revelación, que fue enseñado, que recibió motivación y que luego fue el que hizo punta, el que se levantó contra todos los que estaban desenfocados y los auxilió para enfocarse, el que aportó, el que ayudó y que logró todo aquello que se había logrado. Pero llegó un día donde se enojó. Llegó un día donde dijo, ¿quién es este Necao para venir acá? Y algunos de nosotros pudiéramos estar pasando por una situación parecida. Algunos de nosotros podríamos estar bajo ese tipo de amenazas, en medio de esa situación, metiéndonos donde no nos tenemos que meter, haciendo y diciendo lo que no tenemos que hacer y decir. Sea el Señor el que hoy nos ministre para salir en victoria, en el nombre de Jesús. Aparece Necao y la idea es que nosotros nos preguntemos, ¿habrá aparecido alguien así en estos tiempos? ¿Habrá aparecido alguien así en mi vida? ¿Será que hay alguien que me incomoda? Parecería que Josías, de acuerdo al texto, luego le manda a unas personas que le lleven un mensaje y parecería que lo que estaba sucediendo en ese lugar no era para tanto. Sin embargo, los de la mañana decían, se ve que no se lo fumaba Necao, pero nosotros hablamos de otra manera. Y entonces se ve que no se lo bancaba, ¿sí? Que se irritaba. Los de la mañana confesaron que tienen personas que no se las bancan. Lo ven y se ponen color. Nosotros los de la tarde, sin embargo, también. A veces aparece alguien que no hizo nada malo, que no tiene tanto en contra de nosotros, pero no nos gusta. Y parece que peor, más me lo encuentro. Parece que a veces hasta me viene a visitar. A veces come en casa, ¿no? Y hay así. ¿Y cuántas cosas pasan a nuestro alrededor? Y aparecen esos Necaos, esas personas que provocan cosas en nosotros. Yo no sé si el Señor lo está haciendo, pero si vos lo permitís, el Espíritu Santo te va a mostrar que algunas amenazas, algunas cosas que están sucediendo alrededor tuyo, no son tales. Ni Él te llamó a que hagas batalla. Josías, dice la Biblia, sale contra él. Necao le manda a los mensajeros. Lo primero que le dice, en otras palabras, es, esta no es tu guerra, rey de Israel. Esto no es tuyo. ¿Para qué te metes? Necao le dice algo que es chocante. Nosotros los que somos cristianos creemos tener la voz de Dios. Nosotros los que somos cristianos a veces andamos por la vida corrigiendo a otros que pecan un poquito más que nosotros y ya con eso tenemos autoridad. Entonces andamos por la vida. ¿Cómo alguien que no tiene a Cristo me va a enseñar a mí cómo vivir dignamente delante del Señor?
¿Cómo alguien que todavía no tiene los años de creyente que yo tengo, que todavía no tiene la lectura bíblica que yo tengo, el estudio bíblico que yo tengo, aquel que no tiene las experiencias que yo tuve en el Espíritu Santo, y ni siquiera vino una vez a la iglesia y me va a decir que lo que yo hago es incorrecto? Podría ser. Mire, Necao le dijo, Dios me dijo que me apure. La misma palabra nos enseña que lo está corrigiendo y le dice, deja de oponerte a Dios, que está conmigo, no sea que te destruya. Parecería que este pagano estaba siendo más obediente que el rey Josías en esta ocasión. Y en ese acto de obediencia estaba yendo a la guerra y Josías se para en el medio para detenerlo, para enfrentarlo. Este pagano estaba hablando palabra de Dios. Lo aprendemos y lo vemos en la misma Biblia. Nos es revelado. Versículo 22 dice, y no atendió las palabras de Necao, que eran de boca de Dios. ¿De dónde eran? De boca de Dios. Así que entendemos que hasta este pagano, en esa ocasión, había llegado. Ahora, yo me imagino lo que habrá pasado en el corazón de Josías. Yo restauré el culto a Dios. Yo puse cantores y cantoras. Yo motivé, desperté a los levitas a su ministerio sostenido, a que puedan puedan levantar esa adoración, que puedan generar momentos donde yo soy el que motivé al sacerdocio a que otra vez se encienda el fuego. Yo soy uno de los que está más espiritualizado, más vinculado con la gloria de Dios. Y viene este pagano a decirme que él viene de parte de Dios. Quiero decirte que Dios suelta órdenes y la palabra debe llevarse al cumplimiento. Y a veces el instrumento no es el adecuado. Lo importante no es el instrumento que suelta la palabra. Lo importante es que yo pueda medir mediante el Espíritu Santo si esa palabra está de acuerdo con Dios y si es el momento de llevarla al cumplimiento. Y entonces lo haga. Necesito hoy meditar claramente si apareció un Necao, si hay alguien que me saca, si hay alguien que me enoja, si hay alguien que me lleva a equivocarme, si hay alguien que me está llevando a errar. Y entonces yo pueda salir de esa situación tomando autoridad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Salmo 95, versículo 7. Porque Él es nuestro Dios, nosotros pueblo de su prado, ovejas de su mano. Recibí esto. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto. Necesito tener mi corazón sensible a la voz de Dios. Quizás Dios hoy te está hablando y lo primero que pasa es que vos te ministrás a vos mismo diciendo, bueno, no, esto no es para mí, esto es para... Y vienen recuerdos de otra persona, decís qué drama que tiene Juancito con aquel y el otro con aquel, pero yo no, yo me llevo bien con todos, yo estoy bien. Pero la idea es que medites si hay algo que te saca. En este caso, estamos hablando del enojo. Un enojo que lleva a un rey que estaba haciéndola re bien a disfrazarse, a subirse a un carro, a ir a la guerra. Y a una guerra a la que no fue llamado, no fue convidado y encima perder su vida en ese lugar. Josías, dice el texto que leíamos, no se retiró, sino que se disfrazó para ir a la guerra y allí fue herido de muerte. Qué paradoja que alguien tan espiritual no haya tenido el comportamiento que tuvo David, que tuvieron sus antepasados, de elevar su mirada al cielo y decirle a Dios, subiré, como cuando se preguntó si se debía subir al monte a una pelea. Preguntarle al Señor, ¿los entregarás en mis manos? Y esperar la respuesta de Dios y ir con esa garantía de victoria. No lo hizo como lo hacía David. Lo hizo a su estilo.
bajo presión, bajo enojo, indignado, porque este pagano estaba diciendo cosas en el nombre del Señor. Y llegó entonces a hacer lo que no tenía que hacer y terminar como seguramente no era la intención que él esté terminando. Nos libre el Señor de pelear una guerra que no es nuestra, con alguien que posiblemente tenga mayor ejército que nosotros, y que aún por ser obediente, aunque fuera pagano, esté con Dios de su lado. Nos libre el Señor de esto, porque seguramente saldremos derrotados. Nos auxilie el Señor a enfocarnos en lo que es nuestro, a construir lo que el Señor nos llama a construir y a andar como el Señor nos llama a andar para la gloria de Dios. Algunos de los que estaban a la mañana estaban enojados. Y hoy en medio de nosotros a la tarde podría haber algún enojado. No vamos a decir que levante la mano, ni yo parece que viera. A los que están enojados les aparece acá una cosa. ¡Wow! Date vuelta y mirarlo. No, vos no lo podés ver, pero la verdad que el Espíritu Santo sí ve. Y muchos de nosotros tenemos guardados cositas. Decirle al que está al lado, ¿qué habrá en ese corazoncito? Y algunos son más actuales, pero otros se remontan mucho tiempo. Enojo de años. Enojos con los padres, enojos con el que abandonó, con el que se fue, con el que me dejó, con el que me hirió. Y por supuesto que el enojo generalmente está fundado. Hay motivos. En el caso de Josías, por ahí no tendría mucho sentido, pero en el caso personal de muchos de nosotros, por ahí sí podría tener sentido que estemos enojados. Estar frustrados, estresados, abrumados. Notar que nuestro genio no está actuando normalmente nos ayuda a identificar que algo de enojo hay en nuestro corazón. El enojo y la irritabilidad son emociones que son muy frecuentes en nosotros y que tienen que ver y que siempre están ligadas a una respuesta a lo que es el estrés, a lo que es eso de volver otra vez al ruedo y volver otra vez al ruedo y ser de alguna manera afectado. Si nos preguntáramos qué es el enojo es un sentimiento de desagrado intenso. El enojo es algo que parecería que trae alivio, que trae justicia, pero lo único que hace es dañarme por completo. El enojo es hostilidad o indignación como resultado de una amenaza verdadera o también de algo imaginado. Un insulto, una frustración o una injusticia que pudieran hacerme a mí o a alguien que yo amo. Es un estado emocional que varía en intensidad, desde la irritación leve hasta una furia, una ira intensa que me puede llevar a cometer los mayores errores, como los que cometió Josías. Y crea en nosotros una respuesta física que por lo general es agresiva. Yo no quiero hablar de esto porque los varones generalmente parecería que si no son agresivos, los varones generalmente no cuentan las perdidas. Meditalo nada más. Pensá cuántas veces contaste cómo cobraste ese día. Lo único que contás es el día que hiciste así, de casualidad embocaste a alguien. Pero todas las que viniste con la cabeza cuadrada de las trompadas que te dieron, nunca las contaste. Eso fue un accidente, pasaron cosas. Pero ¿por qué no nos gusta? Porque hay alguna cosa interna que de alguna manera necesita mostrar que somos ganadores, que estamos firmes, que estamos bien. La idea es que hoy podamos estar meditando en esto y alejarnos de esa opción, de perder toda intención de ser agresivos y estar funcionando al estilo de Jesús. Al estilo de Jesús. No es bueno estar enojado, ministrar al que está al lado. No es bueno estar enojado. Algunos de los efectos que produce estar enojado aumenta la presión sanguínea. Decirle que está al lado, aumenta la presión.
lo que hace es genera taquicardia, decirle al que está al lado, taquicardia. Aumenta la producción de sustancias como la adrenalina, que alteran el equilibrio natural del cuerpo, decirle al que está al lado, adrenalina. Decíselo fuerte, adrenalina. Se desequilibra el sistema inmunológico, decirle que está al lado, inmunológico. Se provocan contracturas, dolores musculares, jaquecas, decirle que está al lado, jaquecas. Se altera la respiración y esto provoca que el corazón bombee más intensamente, decirle que está al lado, se altera la respiración. Aumenta el riesgo de padecer algunas enfermedades, como dermatitis, gastritis, colitis. No le digas nada al que está al lado. Pero tenemos entonces que meditar en cómo nos movemos. Quiero decirte que librarte del enojo te hace bien, te sana, te deja lejos de algunas de estas opciones. Algunos de nosotros tenemos hoy que decidir, ya no voy a estar enojado. Los demás están re enojados. Diga conmigo, ya no voy a estar enojado. Ahí está, ya me estaban haciendo... No. Efesios 4, versículo 26, nos enseña esto. Dice, airaos, pero no pequéis. Podés enojarte, podés. Zulma dice, te podés calentar, yo digo enchinchar. Entonces, lo que podemos decir es, te podés, decirle al que está al lado, te podés enchinchar, pero no llegues al pecado. Hay cosas que te molestan y es normal que te incomode, hay que arranque, pero meditando, tranquilo, entregás la carga al Señor y decís, gracias Jesús. No se hizo pecado. Airaos, pero no pequéis. ¿Y cómo es la fórmula para que esto suceda? No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Eso es, antes de dormirme lo tengo que solucionar. Lo perdono, lo bendigo, algo, pero me lo saco de encima. Si eso se queda en mi corazón esta noche, mañana amanezco con eso, pasado estoy con eso, se genera una infección espiritual y seguramente voy a ser afectado. Tengo que ser libre en el nombre de Jesús. Todos hemos sentido enojo alguna vez y hay muchos testimonios que podrían decir que hemos sentido tanto enojo que los momentos que recordamos de nuestra vida son más los de enojo que los de felicidad. Y podríamos decir, yo si hago memoria los últimos años, cada día, desde el que me levantaba hasta que me acostaba, de alguna manera o de otra venía a la mente esa imagen, esa persona, esa situación y el enojo otra vez aparecía y me quitaba el gozo, me arruinaba el día y pasaban frente a mí y había alrededor mío cosas lindas, cosas disfrutables, cosas que eran de mucha bendición y ni las vi porque estaba enojado. Debemos entonces, en el nombre de Jesús, sacar el enojo para la gloria de Dios. Es muy común que a través de una falta de respeto alguien pueda ser motivado al enojo. Es común que alguien, al ver una irresponsabilidad que nos afecta, cuando alguien no cumple su palabra, cuando alguien no hace lo que dijo que iba a hacer, yo pueda enojarme. Es muy común que alguien pueda enojarse por las hipocresías. El hipócrita, que en el original de la palabra, cuando lo menciona, era alguien que se enmascaraba, que se cubría. El hipócrita era alguien que también se disfrazaba, que parecía ser una cosa, pero era otra. Así que también a nosotros la hipocresía nos hace enojar. Y a los que llevamos gente, acompañamos gente, también. Cuando descubrimos que la realidad de su vida es otra cosa. Cuando alguien pide consejería y uno habla, y después cualquiera, y uno dice... muestra una cosa y es otra. A veces las redes sociales muestran una cara y la persona quiere mostrar otra por otro lado. Y aparece todo lo que aparecía. Pero lo que yo quiero decir, aparece ahí como en la previa que ya salen, que con un vaso a largo así y con una música. Acá levanta las manos, cierra los ojos, pero... en el reel está
Y la iglesia que va después tiene luces de todos colores y hay un montón de gente, hay fuego. Y la Santa Cena no es como nosotros, un vaso largo así tienen. Entonces uno dice, es hipocresía, son dos caras. Y la idea es que nosotros podamos entender que eso enoja, eso le hace mal a otros. Qué bueno que Necao fue y le dijo, esto no es contra vos. Fue claro. Dijo, yo tengo algo que hacer porque Dios me lo mandó a hacer. Correte. Qué bueno que nosotros podamos hacer lo que tenemos que hacer hasta donde podemos. Y luego nosotros seguimos haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Así que aparece la hipocresía, aparece la violencia verbal. A nadie le gusta que le falten el respeto, que le digan cosas de su mamá, de su hermana. A nadie le gusta que le digan, pero aparecen esas palabras y alguien podría hacer que se enoje, que reaccione con violencia. Podría ser eso, podríamos hacer una fila de actos de injusticia, pero no es la idea que nos quedemos enumerando eso, sino que simplemente podamos abrir la mente para pensar en cuántas cosas pueden llegar a hacernos enojar, qué hay que hacer frente al enojo y qué hay que hacer para que el enojo no nos domine. Todo está en la Biblia, todo está en la Biblia. Dios nos habla sobre el enojo, sobre la ira y sobre la contienda y todo eso lo une a cómo no dar pie al enemigo. Por lo tanto, yo tengo que entender que el enojo, la ira, la contienda, todo eso que me sucede es un proyecto diabólico. Es el plan que el diablo tiene para que yo termine errando, para que yo termine confundido, alejado, bajo una emoción, haciendo todo lo contrario a lo que Dios me llamó a hacer, aún disfrazado, aún peleando una batalla que no es mía y aún exponiéndome hasta la misma muerte como Josías. Yo tengo que tomar decisiones y tengo que también tener la intención de meditar claramente cuál es la voluntad de Dios para mi vida y decidir que voy a obedecerle, que voy a obedecerle. Lo primero que tiene que pasar es que tengo que controlar el temperamento. Cuando yo hablo de controlar el temperamento, lo único que estoy diciendo es morir a la carne y decir que el Espíritu Santo se haga fuerte. Cuando hablo de controlar el temperamento, no estoy hablando solamente de vocearse, no estoy hablando solamente de la experiencia de estar enojado, de ir a la guerra. Estoy hablando de cualquier tipo de tentación. Estoy hablando de poder comprender cuál es la situación. ¿Se acuerdan? Mi pastor me enseñó y yo lo comenté muchas veces, él hablaba del perro blanco y el perro negro. Y yo tengo que entender que al que le dé de comer va a tener más fuerza. El perro blanco era la simbología de mi vida espiritual y el gobierno del Espíritu Santo en mi vida. Más le doy de comer, más busco de Dios, más oro, más clamo, más me involucro, más fuerza tiene ese perro y arrastramos juntos al perro negro. Ahora, cuando yo le doy de comer a la carne, cuando mi lado almático es alimentado, cuando solamente pienso en mí, cuando soy egoísta, cuando no busco de Dios, este perro come y tiene fuerza y termino yendo hacia ese lado. Soy yo el que decido a quién le doy de comer. Decirle a que está al lado, vos elegís el perro. Así que tengo que tomar decisiones para saber cómo controlar mi temperamento. Proverbios 19, versículo 11 dice, la cordura del hombre detiene su furor. La cordura del hombre detiene su furor. Su honra es pasar por alto la ofensa. Eso no es lo que escuchamos a diario. Lo que otros profetas en estos tiempos estarían diciendo, manso, pero no. Escucharon al profeta. Y yo tengo que estar sensible a lo que la Biblia realmente dice. La cordura del hombre detiene su furor. La honra es pasar por alto la ofensa. Otra versión dice, la prudencia consiste en refrenar el enojo y la honra es pasar por alto la ofensa. Cuando hablamos de prudencia, si nos preguntáramos qué es, tengo que entender que es la cualidad que actúa según
la precaución o con precaución en mí para evitar males mayores. Tengo que tener esa cualidad. El Señor sabe cómo despertar, cómo encender esto en mi corazón y yo tengo que pedirle. Todo lo que yo le pido a Dios en favor de mejorar mi relación con Él, el Señor sabe darlo. Aparece la cautela o moderación al hablar, al actuar, y también eso genera que yo no tenga que estar confrontando, sino que pueda ser alguien determinante, justo, pero pacífico. Dios nos da una clave grandísima. Proverbios 14, versículo 17, dice: el que es impulsivo actúa sin pensar. ¿Cómo actúa el que es impulsivo? Nos está invitando la palabra a que usemos de la razón, no solo de la fe, no solo de la gracia, no solo vivir en una atmósfera espiritual, sino razonarlo. Cuando yo leo que te da colitis, que te da dolores, que te sube la presión, lo que estoy intentando es que sepas que también es malo para tu físico, es malo para tu cuerpo, es malo para tu alma, es malísimo para tu espíritu. El enojo no conviene, decir al que está al lado, no conviene. El que es impulsivo actúa sin pensar. El que es reflexivo mantiene la calma. Los imprudentes son herederos de la necedad. Los prudentes se rodean de conocimientos. Los malvados se inclinan ante los buenos. Los malos suplican a las puertas de los justos. Hay un destino. El Señor lo tiene todo determinado. El Señor ministra, bendice y fortalece al que es obediente y hace lo que dice la palabra de Dios. En otra versión dice: el que fácilmente se enoja hará locuras y el perverso será aborrecido. Entiendo entonces que tengo que tomar una decisión y tengo que alejarme de esa opción para poder estar en lo que Dios me llamó a hacer en el nombre de Jesús. Cuando la Biblia habla de impulsivo, es alguien que no piensa las consecuencias y tengo que ser de los que piensan claramente. ¿Qué generará lo que voy a decir? ¿Qué va a generar lo que voy a hacer? ¿Qué va a generar que yo esté unido a esta persona, que yo me acerque a aquello, que yo me meta en este tiempo, en esta situación, para que entonces yo pueda, guiado por el Espíritu, actuar en obediencia y alcanzar la victoria que Dios tiene para mí? Proverbios 15, versículo 18. El que es impulsivo provoca peleas. El que es paciente las apacigua. Lo único que puede cambiar esa condición en nosotros, porque todos nosotros por naturaleza, porque somos una bola de complejos. Cuando más acomplejados somos, más queremos demostrar que podemos, que somos fuertes. Vos, si querés saber el grado de complejos que alguien porta, simplemente tenés que ver cómo trabaja y cómo intenta todo el tiempo demostrar que es potente, que puede, que es sabio, que conoce todo. Eso es una bola de complejos y tenemos que romper con eso, y eso se rompe cuando somos completamente dependientes de Dios, cuando estamos dispuestos a ser guiados por el Espíritu Santo, pero luego de que nos es trazado el mapa, obedecemos a la guía de Dios y andamos en su voluntad. Y andamos en su voluntad. A nosotros tres nos gusta. Y andamos en su voluntad. Aleluya. El único que lo puede hacer entonces es el Señor. Tengo que ir a Dios. Él quiere, Él desea que vos cambies. Él hizo todo para que a vos te salga. Solamente tenés que ir a Él. Él quiere cambiar esta condición en cada uno de nosotros. Lo primero que tengo que hacer es ir delante de Él y hacerme cargo. Tengo que confesar que hay enojo, tengo que confesar que hay cualquier otra cosa que me separa de Él y entonces darle lugar. Tengo que confesar que pido guía y después no obedezco. Tengo que abrir mi corazón. No tengo que ir delante de Dios a justificarme. No tengo que ir delante de Dios a traer culpables. Todos tenemos esa intención. Cuando alguien dice, vos mentiste, es lo que queremos decir enseguida. Sí, pero, y empezamos a justificar. A mí también me lo contaron cambiado. Lo que pasa, yo mentí, pido perdón y se terminó. No importa lo que yo pueda justificar. Alguien puede decir, actuaste violentamente, hiciste las cosas mal. Sí, pero me provocaron. Sí, pero
Josías podría decir, pero vino con una petulancia, se paró frente a mí ese pedazo de pagano a decirme que ahora, ¿cómo no me voy a enojar? Por eso me disfracé, fui y luego me mataron. Quiero decirte que podés tomar decisiones hoy que te lleven a la vida y a la vida en abundancia o que te lleven a la misma muerte. Vos decidís qué querés desde aquí en adelante. Yo quiero ser obediente a Dios. El que es violento e impulsivo provoca esas peleas. El iracundo, dice, por lo menos para poder entender el término, es una persona que siente ira con facilidad o que está dominada por esa misma ira. Es una persona que pase lo que pase siempre está mal. Tiene agresividad para los que están alrededor. A veces manifiesta más la agresividad con los débiles. Más la agresividad con los que sabe que puede llegar a tener oportunidad. Y a veces la esconde y manifiesta otra personalidad frente a aquellos que pudieran darle una lección en el medio de esa actitud. Por eso somos nosotros los que vamos a obedecer la palabra de Dios. Dios nos habla y su palabra nos dice que no nos enojemos. Decirle al que está al lado, no te enojes. La pregunta es, y no me contestes, ¿pero estás enojado con alguien? ¿Estás enojado con alguien? Simplemente medítalo. ¿Qué hay que hacer cuando estás enojado con alguien? Alguno puede decir, no estoy enojado con alguien porque no me acuerdo en este momento. Pero algunas de las cosas que vengo haciendo, algunas de las cosas que me vienen pasando, algunas de las cosas a las que recurrentemente vuelvo, tienen que ver con que todavía no sané ese enojo que tenía con alguien. El Señor nos guía a través de la palabra, Proverbios 15, ahora versículo 1, nos dice que la respuesta amable calma el enojo, la respuesta violenta excita más. Romanos 12, 17 dice que es nuestra misión. Dice, no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. ¿Qué hay que hacer? Lo bueno. Ahora, la palabra misma me enseña, hasta donde dependa de ustedes, hagan cuanto puedan por vivir en paz con todos. Tenés que hacer lo posible para estar en paz con todos. Tenés que hacer lo posible para que la cosa siga bien. La idea es que hoy podamos decirle al Señor que estamos de acuerdo con su palabra y que no vamos a pagar mal por mal y que vamos a procurar hacer lo bueno delante de todos. Hasta donde nosotros podamos, vamos a intentarlo y vamos a tratar de estar en paz con todos. La Escritura dice también que a Él le corresponde hacer justicia. Él dice, mía es la justicia y declara, yo pagaré, dice el Señor. Yo tengo que entender que eso no es algo que me corresponda a mí, es algo que simplemente lo lleva adelante el Señor. Proverbios 25, versículo 21 en adelante. Me llama la atención este proverbio, me llama la atención este proverbio porque la verdad es que luce y el relato y la motivación parecerían ser de otra dispensación, parecerían ser del Nuevo Testamento, parecerían ser post-Cristo. Dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. El consejo más normal sería, si tu enemigo tiene hambre, ahora que sufra ese mal... No, ¿ustedes conocen esa alabanza también? No. Así que, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. El versículo y en el contexto dice, así harás que le arda la cara de vergüenza. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence con el bien el mal. Lo que está diciendo es, avergonzalo. Queda bien conmigo. Parate bien, posicionate bien conmigo. Yo me encargo de cubrirte, de guardarte. Y Él, déjalo. Cuando vos hagas algo bueno por alguien que hizo algo malo, lo que va a hacer es arder
de vergüenza. Así. Otra versión dice, arderán aguas de fuego sobre su cabeza. Se va a prender fuego el tipo, la tipa, quien sea, cuando se avergüence de tal manera porque vos reaccionaste de una manera que jamás se esperaría. Tenemos esa posibilidad en Cristo. El enojo claramente tiene consecuencias, desde lo espiritual hasta lo físico, y aún en lo almático, y también en nuestra salud mental. Debo quitar el enojo de mi vida. Mateo 5, versículo 21 en adelante, dice: ustedes han oído a sus antepasados, se les dijo, no mates, pues el que mate será condenado. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será condenado. Al que insulte a su hermano, lo juzgará la Junta Suprema. Y el que injurie gravemente a su hermano, se hará merecedor del fuego del infierno. Así que si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí mismo, delante del altar, ve primero a ponerte en paz con tu hermano, entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda. Esta versión me ayuda a entender el momento. Cuando yo leía este versículo en otra versión, y yo decía, estoy en un acto de adoración, estoy dándole algo al Señor, ese asunto lo puedo arreglar después. Este es mi momento con Dios, estoy llevando mi ofrenda, que nada interrumpa esto, ¿no? Pero cuando leo los niveles que pueden tener el daño que uno genera, y entonces dice que al que insulte a su hermano lo juzgará la Junta Suprema, y el que injurie gravemente a su hermano se hará merecedor del fuego del infierno. Aquel que esté llevando la ofrenda y haciendo un servicio para el Señor va a parar su servicio y va a decir, hay algo más importante que el servicio que estoy haciendo, y es hablar de mi eternidad junto a aquel que estoy pretendiendo servir. Hay algo que tengo que arreglar primero. Dejo la ofrenda a un costado, dejo el servicio que estoy haciendo, dejo la adoración, la exaltación, el levantar su nombre en alto, el hacer que su nombre trascienda, que su reino se extienda. Lo dejo un ratito. Voy, me pongo a cuenta con quién me tengo que poner a cuenta. Y entonces sí, como dice el texto, vuelvo y llevo adelante el proceso. Entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda. Necesito acomodar cada situación de este tipo en particular para poder ser alguien digno de acceder a la presencia de Dios. En Efesios nos enseña que no le demos oportunidad al diablo y nos habla de alejar todo enojo, toda amargura, todo insulto, y nos llama a ser compasivos y a perdonarnos los unos con los otros. El Señor claramente sabe que esto se guarda, que nosotros podemos tener guardadas cosas desde mucho tiempo atrás o cosas mucho más actuales, pero al fin están guardadas y tengo que sacarlas en el nombre de Jesús. Y vuelvo de nuevo a lo mismo. Hoy, en un día donde vamos a compartir la cena del Señor, estoy hablando del enojo, pero podés llevarlo a cualquier área de tu vida, donde haya alguna actitud que te esté separando de Dios, donde haya algo que te ponga del lado de la desobediencia y puedas resolverlo, sabiendo que tenemos todavía a la mano la gracia del Señor. Efesios 4, versículo 26 dice, si se enojan, no pequen, que el enojo no les dure todo el día, no le den oportunidad al diablo. Decirle al que está al lado, no le des oportunidad al diablo. Y empieza una serie de consejos. El que robaba, deje de robar y póngase a trabajar, realizando un buen trabajo con sus manos, realizando un buen trabajo con sus manos. Está hablando aún de la excelencia que tiene que tener el trabajo que hace el que robaba y ahora trabaja. El trabajo que haga lo tiene que hacer
bien. No se trata de decir, bueno, antes robaba, ahora trabajo mal para quedarme con unos mangos por derecha. La idea es que el trabajo debe hacerse bien, realizando un buen trabajo con sus manos para que tenga algo que dar a los necesitados. No digan malas palabras. Y cuando menciona mala palabra por ahí, ustedes van directo al insulto, y la idea es que podamos meditar en palabras constructivas y palabras destructivas. Dice, sino solo palabras buenas que edifiquen la comunidad, que traigan beneficio a quienes la escuchan. No hagan que se entristezca el Espíritu Santo con el que ustedes han sido sellados para distinguirlos como propiedad de Dios en el día que Él les dé la liberación definitiva. Alejen de ustedes la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Sean buenos y compasivos unos con otros. Perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. La vara está alta, pero podemos en su nombre, como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Dos palabras para recalcar de este texto que leíamos. Lo primero es edificar. El Señor nos llama a tener palabras que edifiquen. Y edificar es construir, levantar, establecer, infundir. Hasta podríamos contar que podemos hacerlo con un buen ejemplo. Tenemos que ser constructivos. La idea es que meditemos. ¿Cuánto de constructivo es mi diálogo, mi palabra? Cuando me acerco a alguien es para edificar, porque lo que estoy edificando es la comunidad. Dice, para edificar a los que están alrededor tuyo, a la iglesia. Cuando hablamos de comunidad, lo que estamos entendiendo es que es un grupo de personas que pertenecen a un pueblo, a una religión o a una región. Y esto podría ser contado en la casa de Dios. Podríamos meditar hoy cómo edifican a la casa de Dios tus palabras. Cuando te acercás a alguien, hablas de terceros. Cuando vos te acercás a alguien, te acercás para decir, acá no te tienen cariño, acá no te aman. Cuando vos te acercás para decir, los que cantan, cantan mal. Cuando hablas con otra persona, lo motivás a que esté firme, a que permanezca, lo motivás a que tenga ganas de estar en Cristo, lo motivás a que tenga inquietud por congregar. O te acercás para decirle que el culto tarda mucho, que hace calor, que el aire no anda, que pasa algo en especial. Yo tengo que ir delante del Señor y pedirle a Él que me capacite para que mis palabras construyan. Que todo lo que yo diga marque a la otra persona, pero la marque para bien, la motive, la impulse, la levante. Yo tengo la posibilidad de construir o de demoler con mis palabras. Que el Señor me dé gracia para soltar palabras que construyan. Así que la idea es que podamos meditar hoy claramente en que no se trata de ir delante de Dios y decirle, me gustaría. A mí me gustaría ser guiado por el Espíritu Santo, pero si el Espíritu Santo me guía y yo no obedezco, no tiene sentido que Él me esté guiando. Esta palabra entonces es para regir nuestra vida y tiene que quedar guardada en nuestro corazón. Tengo que ser alguien que se determina a obedecer esa voz que va a escuchar, a obedecer la guianza que va a recibir a través del Espíritu Santo. Santiago 1, versículo 19 dice, recuerden esto, queridos hermanos, todos ustedes deben estar listos para escuchar. En cambio, deben ser lentos para hablar y para enojarse, porque el hombre enojado no hace lo que es justo ante Dios. Lo vuelvo a leer. Porque el hombre enojado no hace lo que es justo ante Dios. Así pues, despójense ustedes de toda impureza y de la maldad que tanto abunda. Acepten
humildemente el mensaje que ha sido sembrado, pues ese mensaje tiene poder para salvarlos, pues ese mensaje tiene poder para salvarlos. Vuelvo a leer el Salmo 95 que leímos al principio, versículo 7. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado, ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Si hoy pudiéramos tener a la vista las huestes de maldad y la intención de la mirada de Jesús, el Señor está deseoso de que yo pueda abrir mi corazón y que pueda estar sensible a todo lo que Él quiere soltar. Y si miro hacia el otro lado, las huestes de maldad seguramente van a tener toda la intención y van a trabajar de tal manera que mi corazón se endurezca, que mis experiencias una tras otra me lleven a ser alguien que se aleja, que se enfría, que se opaca, que se separa del dador de la vida. Podamos hoy ir delante de Dios y decirle que nos auxilie para oír, pero también que nos auxilie para que no se endurezca nuestro corazón. Sul, quiero leer, antes de orar, un salmo que solemos usar en los encuentros también, 51. Comienza diciendo, a manera de clamor y oración el salmista, así como hoy podríamos decirle cada uno de nosotros al Señor, ten compasión de mí, oh Dios. Si querés usar este salmo como tu oración, tenés toda la libertad y podemos decirle, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad, límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Aunque yo quiera justificar mi situación y quiera explicar que lo que yo hice lo hice en contra de una persona, cuando yo actúo en desobediencia, estoy pecando y estoy desobedeciendo y actuando en contra del mandato de Dios. Versículo 5. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se volverán a ti. Hoy podríamos cerrar esto diciendo que no se ponga el sol sobre nuestro enojo.